Ah, ya, bueno, si no les han dado recomendaciones, el libro que se usa aquí en esta facultad, al menos en la San Luis Gonzaga, a todas las universidades, es el Embriología Clínica de Moore, ¿ya? Se escribe Moore, Moore. Hay otro libro que también usan que es el ACMA, ya la embriología médica del ACMA, Langman, Lachman, si no me equivoco. Entonces, de los dos libros, ¿cuál es el que se usa? Es el Moore. Yo recomiendo el Moore, ya porque es el libro en el cual se basa la mayoría de docentes que está aquí. Todo es en base a ese libro, todo es en base a ese libro, todo es en base a ese libro. Así es que ese es el libro que al menos yo recomiendo, ya, porque es el donde estudié. Y la información que está ahorita, que la van a ver, es todo en base a ese libro, es acá del libro, ya chicos. Es acá todo de ese libro. Entonces, si ustedes revisan el libro, se van a dar cuenta que de la información que vamos a hacer ahora está, pero resumida, que es del libro. Entonces, ese es mi consejo con respecto a la cátedra de embriología. No la descuiden, ¿ah? Es el embrio es el que más jala a todos, ¿ah? No es anato, es embrio es el que jala a todos. ¿Ya? Entonces, ese concepto, y ese es el libro que les voy a recomendar que lean. Ahí está todo, todo embrio, primera y segunda unidad, está toditito ahí. ¿Ya? Nosotros estudiamos la embriología desde un punto de vista clínico. Ya tengo entendido que, por ejemplo, los de la San Juan Bautista, ellos estudian desde un punto de vista molecular, o sea, más específico, ¿no? Entonces, nosotros somos más clínicos, ¿ya? Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de llevar el curso. Más te van a preguntar cosas específicas que interacciones, qué interviene, qué sustancias, eso no te van a preguntar, muy difícil. Más es clínico, ¿ya, chicos? Entonces, el tema de hoy día de hoy son tres temas. Es súper sencillo, es papayita, es fácil. ¿Ya? Y acá sí te vienen varias preguntitas para tu examen. Así que préstame atención. Gametogénesis. Ya ustedes saben qué es el término génesis, ¿verdad? ¿Qué es? Formación. Gametogénesis, la formación de gametos. Entonces, ¿qué te forma? La ovogénesis y tienes la espermatogénesis. ¿Correcto? Tienes el ciclo menstrual y tienes los métodos anticonceptivos. Ya eso también está incluido en magia, también lo llevan. ¿Vienen preguntas de ahí, Fernando? No, no vienen. Ya, pero igual hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles. Pero, ¿sabes por qué lo tomo yo en cuenta este tema? Porque si es cierto, en la cátedra no te la preguntan, y en mi examen que voy a dar cuando acabe la carrera, mi ENAM, así se llama el examen, para los que llevan otra carrera, por ejemplo, en odontología se llama ENAU, que es Examen Nacional de Estudiante de Odontología. El de farmacia se llama ENAF, creo que se llama Examen Nacional de Estudiante de Farmacia. Entonces tiene su nombre, ¿no? En medicina se llama ENAM. Entonces, sí te preguntan, ¿ya? Yo he dado hace poco también examen y a mí me han venido preguntas de todos anticonceptivos, ¿ah? Sí te preguntan, pero es que yo lo considero importante. Por eso es que lo considero importante, por eso es que lo enseño. Ya, si bien es cierto, yo no he visto en algún examen que he revisado preguntas pasadas, esto que tengo años, he visto preguntas, pero para la vida te va a servir. ¿Y para qué más te va a servir? Para tu ENAM. Y el objetivo de esto es prepararte para ese examen. Ese examen que lo vas a dar en 7 a 8 años, no ahora, pero se preparan muchos años. Igualito, los que estudian otra carrera también. Todo ciencia de la salud, vamos a dar ese examen. ¿Ya? Solo que recibe los diferentes nombres de acuerdo a la carrera. ¿Correcto? Ya. Entonces empecemos. Índice, ya vamos a ver gametogénesis, pues vamos a ver la ovogénesis, espermatogénesis, el ciclo menstrual, métodos anticonceptivos y al final un banco de preguntas. El primer punto, la gametogénesis. ¿Correcto? Yo sé que tú eres muy inteligente, entonces ya sabes lo que es el término génesis, que es formación, ¿no? Formación. Entonces, ¿a quiénes formas? A los gametos. Uy, a ver, vamos a ver. A formas a los gametos. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué entenderíamos por gametogénesis?
vendría a ser la formación y desarrollo de los gametos. Fernando, ¿qué son los gametos? ¿Qué entiendo por esto? Ya sé, se forman gametos, pero ¿qué son? Los gametos van a haber de dos tipos, ¿correcto? Van a haber de tipo masculino y de tipo femenino. Por ejemplo, si hablamos de gametos masculinos, ¿de quién estaríamos hablando? Del espermatozoide. Y si hablamos de gameto femenino, de los ovocitos. Entonces, el varón y aquí está la mujer. Correcto. Ya saben ese símbolo, ¿no? ¿Qué significa varón y mujer, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta eso. Ahora, ¿qué son los gametos? Los gametos, en primer lugar, tienes que entender que son células sexuales altamente especializadas. Fernando, ¿por qué especializadas? Te explico. Porque son estos gametos, se les dice el término especializadas o totipotenciales, van a escuchar por ahí también. ¿Por qué? Porque pueden formar lo que sea. Correcto. Estas células cuando se juntan, forman todo, forman cabello, dientes, ojo, todo te van a formar. De ahí su nombre. Muy especializadas, totipotenciales, van a escuchar esos términos, porque estos forman todo. Todos fuimos primero una célula. De ahí nos dividimos, de ahí comenzó a salir las capas, todo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tienen que entender con respecto a la gametogénesis, ¿correcto? Son células altamente especializadas y hay un término que se les llama totipotenciales. Es decir, forman todo. ¿Correcto? Pueden formar lo que se les antoje. ¿Correcto? Estos datitos extras, que lo vas a ver en las diapositivas de abajo, son datos que tienes que saber y algunos de esos han sido preguntas de exámenes, ¿ya? Entonces, la gametogénesis, ¿qué hace? Me va a preparar a los gametos, que si bien es cierto son primero células inmaduras, pero las preparan para qué? Un único propósito, que es la fecundación. Porque cuando se produce fecundación, estos gametos se vuelven totipotenciales, porque comienzan a crear algo. ¿Correcto? Partimos de ese concepto. O sea, para que estos gametos se vuelvan totipotenciales, tienen que unirse. ¿Correcto? Se tienen que unir. ¿Ya? Ahora, algo muy importante. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pares. 23, ¿no? De los cuales 22 son autosómicos y el otro, el último par es sexual, ¿no? ¿Este qué sería? ¿Mujer o hombre? Mujer, ¿no? Esta es una mujer. ¿Y este? Este es un hombre, correcto. Entonces, en la gametogénesis, ¿lo que va a pasar con esto? Se reduce a la mitad. Se vuelven haploides, que son diploides, se reducen a la mitad. Entonces, Fernando, ¿por qué a la mitad? Porque 50% va a coger de la mamá y 50% va a coger del papá, para que hagan los 46. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Por eso es que se reduce. Imagínate que no se reduciera a la mitad. ¿Cuántos tendrías? El doble, ¿sí o no? 46 pares. Una mutación, dirías, ¿no? Entonces, por eso es que las células en la gametogénesis, ¿qué tienes que entender? Es que se reducen a la mitad. Ese es el primer concepto que tienes que tener claro. ¿Cuál es el objetivo? Me prepara para fecundación, me prepara. ¿Y qué más? Me reduce a la mitad los cromosomas. Se vuelven haploides, ¿correcto? Entonces, la gametogénesis, el número de cromosomas se reduce a la mitad, es decir, se vuelven
haploides. ¿Dónde tiene lugar este proceso? En la meiosis. Correcto. Existen dos términos. Mitosis, que realizan todo tipo de célula, y las meiosis lo realizan solo las células sexuales. ¿Ya? Células sexuales. Entonces, ¿estamos claros con los conceptos? Estamos claros. Entonces, primer punto, hablemos sobre la mitosis y meiosis. Fernando, ¿por qué? Porque la gametogénesis hace esto, que tú ya lo has visto cuando te has preparado. O sea, ya lo sabes, vamos a repetir. Lo único que quiero que sepas de esto son las cosas claves que te voy a dar, que han sido preguntas de examen, ¿correcto? Han sido preguntas de examen. Entonces, la mitosis, te decía que lo realiza cualquier célula, también lo realizan las células, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, si bien es cierto, hay una división celular, la célula madre, que es de una sola célula, originan dos células hijas, o sea, diploides. ¿Hace división? No. Primera diferencia. ¿Quién hace la división cromosómica? Es la meiosis, no la mitosis. La mitosis lo único que hace es, imagínate que yo soy la célula madre, saco dos copias iguales a mí. Pero están iguales, ¿ah? No han reducido nada, ninguna variación. ¿Correcto? Eso es lo único. En cambio, la meiosis saca hasta 4, pero los fracciona. Si yo tenía 46, a este le voy a dar solo la mitad, ¿no? 23, 23, 23, 23, cada uno, ¿no? Si hablamos por unidad, ¿no? Si hablamos por pares, pues serían 23, ¿no? Entonces, es lo que va a ser primera diferencia, ¿correcto? ¿Cuáles son las fases? Las fases tú ya las conoces. Tienes una profase, que es la condensación. Tienes una metafase. Mira, acá tienes la profase. En la profase, ¿qué ocurre? Acá ves. ¿Ves que se está condensando? Se comienza a condensar los cromosomas, ¿no? Se comienzan a mezclar. Luego pasamos a una metafase, donde ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen? Los cromosomas, ¿a dónde se van? Se alinean hacia el plano ecuatorial, mira. O sea, hacia el centro, ¿no? Hasta acá. Se van alineando, o sea, vienen acá. ¿Correcto? Ahí se van a alinear los cromosomas, en el plano ecuatorial. Y la cromatina, pues ya se va viendo algo, ¿no? Se va viendo claramente, ¿no? Entonces, luego, ¿a dónde vamos? A anafase. La anafase. ¿Y qué hace la anafase? El centrómero se comienza como que a dividir. Acá tú lo vas a ver, mira, la división, ¿no? Ya, aquí está una división y aquí está otra, ¿no? Ves dos divisiones, ¿no? Y la cromatina, ¿cómo que hace? Comienza a migrar hacia los polos, ¿no? Ya se van hacia los polos, correcto. Y luego tienes un concepto que se llama telofase. En la telofase se forman ya los nuevos núcleos en cada lado, acá, ¿no? Acá y acá. Y la célula ya está comenzando su proceso de división, mira, ¿no? Si yo lo rompo de acá, salen dos, ¿sí? Pero tienes que entender algo. En la telofase no ocurre la división todavía. Correcto. Hay un proceso extra que se llama citocinesis. La citocinesis. ¿Qué hace la citocinesis? Rompe. Va a romper tu citoplasma. Correcto. Y mira, al romper, ¿qué pasó? Ahí está. Sus dos hijas, sus dos células hijas, que son diploides. Correcto. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que quiero que nunca te olvides? La citocinesis. Esto. No olvidar. Ya, vamos a ponerle una carita feliz. ¿Ya? Porque ya tienes una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, obvio no te van a preguntar qué es la metafase, qué es la anafase. Ya, eso ya no te preguntan. ¿Ya?
Quizás cuando lleven biología ahí les van a preguntar eso, ¿ya? Pero para hembro ya no, ya. Sí te van a preguntar lo que es la citocinesis, ¿ya? Eso es lo que sí te van a preguntar, la citocinesis. ¿Por qué? Porque eso sí preguntan bien claro y siempre tienes que tener en claro que en la telofase la célula aún no se divide. Está como que intentándose separar, alejándose, pero aún hay algo que los une, el citoplasma. Entonces, el proceso para que se rompa ese citoplasma va a recibir el nombre de citocinesis, ¿correcto? Vamos a la segunda. Ahora sí, Fernando, ya entendí lo que es la mitosis, ahora explícame la meiosis. Primero que tienes que entender de la meiosis es que es un proceso en el cual va a ocurrir una división celular, pero lo realizan ¿quién? Células germinales. Fernando, ¿qué son esos? No te preocupes, en español. Sexuales. Ya, son células sexuales. ¿Y cuál es el punto? Es que de una célula, ¿qué producen? Cuatro hijos, ¿no? Cuatro células hijas. ¿Y cómo son las células? Haploides, es decir, la mitad de sus cromosomas, ¿no? La mitad de los cromosomas. ¿Y cuántos procesos tiene? Ah, tiene dos, meiosis 1 y meiosis 2. Ah, qué sencillo. Porque en la meiosis 1 sacan 2, en la meiosis 2 sacan 2, total ya tienes 4. ¿Entiendes? Por eso es, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tener el concepto claro. Primero, primera división meiótica, ¿correcto? En la primera división meiótica, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Los cromosomas se reducen a la mitad, es decir, los diploides que tienen 46 pasan a ser haploides. Fernando, pero dependiendo, ¿no? Si es varón o mujer el que realiza, la célula te va a quedar así, ¿no? 22X, 22Y. ¿Correcto? Ya, el hombre hace los dos, pero la mujer, ¿qué nomás siempre hace? ¿Qué tipo de haploide hace? 22X o Y. Este hace el hombre. ¿Y la mujer? X o Y. ¿Qué hace? Chicos, los jalo, ¿ah? Ya, regresen todos, ¿eh? Mentira, chicos. Hace X. Ya, la mujer solo da X. O sea, ¿quién escoge el sexo? El varón. Ya, el varón. Y luego más adelante te voy a enseñar si quieres tener un hijo varón y si quieres tener un hijo mujer, cómo tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, la mujer solo te da la célula sexual para la mujer. No te da para el varón. El varón es el que sí produce. ¿Correcto? Entonces, ya sabes quién da el sexo. Listo. ¿Qué ocurre en la primera fase? En la primera fase, lo mismo, ya sabes, profase, metafase, anafase, telofase. Eso ya lo conoces y lo sabes tú. ¿Qué es lo que quiero que sepas y nunca te olvides? Es que la profase, dentro de esta fase, tiene sus subfases. Esa sí te pregunto. Correcto. Fernando, ¿cuáles son? Dímelos. Ahí te los voy a decir. Tienes a, ya, tienes leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Correcto. ¿Qué hacen? ¿Qué han preguntado? Por ejemplo, el crossing over, que es el entrecruzamiento, ¿en qué fase se realiza? ¿Es en el paqui? Correcto. Las preguntas son así. La sinapsis, ¿en qué fase se realiza? En el cigoteno. Esas han sido preguntas de examen, o sea, este y este. Por el quiasma no te han preguntado, no he visto, ¿ya? Pero sí en esos dos, o sea, en el leptoteno, ¿qué pasa? Los cromosomas se condensan, es lo mismo que hace la profase, ¿correcto? En el cigoteno existe una sinapsis,
Fernando, ¿y qué es sinapsis? Es que se alinean de pareja, de tú a tú, se miran las caras. Eso es la sinapsis. Pero con terminología médica, sinapsis. ¿Correcto? Fernando, ¿y qué es el crossing over que se va a realizar en el paquiteno? Yo me alineé con ella, cambiamos, le digo ya, dame tu brazo, yo te doy mi brazo y comenzamos a cambiar cromosomas, ADN. Eso es lo que hace el crossing over, que es el entrecruzamiento. O sea, cambian, intercambian. Es como que yo con su compañera me miro, yo hago primero mi sinapsis, me miro, le digo, cambiamos los brazos, ya, me da su brazo y yo le doy mi brazo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a hacer, ¿correcto? Luego se separan, pero de poco a poco y se forma el quiasma, ¿no? Pues no es pregunta de examen. Y bueno, la diacinesis, pues es la completa separación. Correcto. Lo que quiero que nunca te olvides es lo que te voy a rayar en amarillo. Eso. ¿Ya? Solo han preguntado en qué fase se produce, nada más. No han preguntado más qué es lo que hace o qué es lo que involucra, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más? En la segunda división, en la segunda división, acá qué cosa hay que tener en cuenta, que el ADN ya no hay replicación de ADN. Otro, que dice ahí, las células hijas siguen siendo haploides. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde se produce la división del cromosoma? ¿En qué meiosis? ¿Uno o dos? En la 1. En la 2 ya no hay división. Ten claro ese concepto. En la 1 se produce la división a la mitad, pero a la segunda, que va a formar otras dos, ya no. Mantienen su mismo número. ¿Correcto? Listo. Teniendo claro ese concepto, vamos a recordarlo más adelante con una imagen, pero vamos a seguir avanzando. Es sencillo el tema, solo hay ciertos puntos que no hay que olvidar. Primero, el primer punto a tratar es la espermatogénesis. Ya sabes qué es génesis, qué es formación. De espermatozoides. O sea, vamos a estudiar la formación de los espermatozoides. Entonces, ¿cómo ocurre la espermatogénesis? Primero inicia con un tipo de célula, que es la célula germinal primordial. ¿Quién es esta? La espermatogonia. Este es primero que todos. O sea, la espermatogonia es la célula germinal primordial. ¿Qué quiere decir esta? Que de ella se inicia todo el proceso. Es la que inicia. Es la que va a iniciar el proceso. ¿Correcto? Ella va a hacer mitosis, meiosis, todos esos procesos para recién formar. ¿Correcto? Es ella la que va a comenzar a formar. Fernando, ¿y cuánto tiempo dura mi espermatogénesis? El proceso de duración es de 2 meses. ¿Correcto? 2 meses. ¿Cuál es la primera? Espermatogonia, pasa a ser espermatocito primario y ahí ocurre la primera división meiótica. Luego pasa a ser espermatocito secundario. Ocurre segunda división meiótica. ¿Y qué se forman? Espermátides. Ahorita en un dibujo te voy a explicar bien bacán. Ahorita, pero cáptame el concepto. Para que el espermátide pase a ser espermatocito maduro, o sea, espermatocito propiamente dicho, o sea, con capacidad de fecundar, hay un proceso, no te olvides de esto, espermiogénesis. Es el proceso por el cual el espermatocito secundario pasa a ser espermatocito maduro, o sea, con capacidad de fecundar, es la espermiogénesis. No te olvides esto, ¿ya? Entonces,
¿Cuándo inicia? Inicia en la pubertad. ¿Dónde se localiza? En los túbulos seminíferos. Ahora es muy importante. Fernando, ya se formó el espermatocito, está maduro, está localizado en los túbulos seminíferos, se almacena en el epidídimo. Fernando, ¿y quién los alimenta? ¿Quién se encarga de que ellos sigan vivos? Sigan vivos. Aquí hay una célula muy importante, las células de Sertoli. No te olvides esta. Esta célula de Sertoli es la encargada de ¿qué? De la nutrición y del sostén de los espermatocitos. ¿Correcto? Y luego, ¿dónde se almacenan hasta la eyaculación? Es en el epidídimo. ¿Correcto? Ahí se van a almacenar. Ahí están activos en el epidídimo esperando salir. Nada. ¿Correcto? ¿Cuánto es el tiempo de vida de un espermatozoide? De 24 a 72 horas. Es decir, de 1 a 3 días. Vas a encontrar en algunas literaturas, pero ya casi no hay, pero sí que te van a decir 5 días. Ya, pero toma este no, ¿ya? Para preguntas de examen y para todo tomamos el de 3 días, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que dos cositas de acá. Inicia en la pubertad, las células estén son las Sertoli y se almacenan en el epidídimo. ¿Vamos claro? Listo. Ahora sí. Te decía, ¿quién era la célula que iniciaba todo? La espermatogonia. Obvio porque primero hay una fase anterior, ¿no? Que es la espermatogenia, ¿no? Que es para formar la espermatogonia, pero no lo estudiamos tan a profundidad eso, ¿ya? La espermatogonia, chicos, la espermatogonia. Mira su carga más grande, te voy a hacer un zoom. ¿Viste? Hombre, ¿cierto? XY, hombre. Y ahí es por qué el hombre sí puede producir varón y mujer y la mujer no. Lo vas a entender más adelante. Pero capta cómo es su secuencia de cromosomas. Primero, ¿qué hacemos? Él hace por mitosis. Por mitosis se divide o forma espermatocito primario. Y el primario sigue conservando el material genético, porque dijimos que la mitosis no lo hacía, no lo dividía, solo lo tenía ahí. O sea, listo, espermatocito primario. ¿Correcto? Es el espermatocito primario que va a realizar ¿quién? La primera división meiótica. O sea, aquí ocurre la primera. ¿Correcto? Y mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Formaron dos hijas, ¿sí o no? Pero míralo. 23Y y 23X. Fernando, tengo el varón y la mujer. ¿Por qué? Porque el espermatocito que tiene X y Y, por lo tanto puede sacar a ambos. Pero la ovogonia tiene solo XX. ¿De dónde va a sacar la Y? Ah, ¿entiendes? Ahora estás entendiendo el por qué. Este tiene los dos, pero el otro no, la mujer no lo tiene. Por eso, ¿dónde va a sacar la Y? No tiene dónde sacarlo. ¿Estamos claros? Ya. Y ahí, ¿qué tipo de células son? A, haploides. Correcto, haploides. Ya no son diploides, diploides son hasta acá nomás. Hasta acá son diploides. ¿Correcto? Y de acá para abajo son haploides. Entonces ya ocurrió la primera, Fernando, ya hacemos la primera. Ahora, ¿qué pasamos? A hacer la segunda. Y cuando estos de acá se forman, reciben este nombre. Espermatocito secundario. O sea, tuvimos acá un primario, pasa la primera división meiótica y se forma el espermatocito secundario, que es haploide. Correcto. Ahora, tú sabes que también existe otra segunda división meiótica. Aquí está la segunda. Listo. Y acá la tienes. ¿Qué te decía de la segunda división meiótica? Cada hija
bueno, en esto viene a ser ya madre, forma 2 hijos más. Correcto. El X va a formarme 2, mira. 23X y acá 23, perdón, claro, 23, ¿no? Sería 23. Está contando ya al X, lo estamos contando al X, ¿no? Pero si hablamos más sería 22X, ¿no? Más correcto, ¿no? Pero acá ya lo está contando. Entonces, aquí, por ejemplo, en el Y igualito hace lo mismo, mira, 23Y, 23Y. O sea, si te das cuenta, en esta variante que yo te estoy dando, está incluido el conteo de la X. Porque si sacamos y la X la separamos, tendría que ser 22X, 22Y. Pero, ¿por qué te sale 23? Porque ya está incluido. Ya está incluido. Ahí que se formó 4. Mira, tienes 4 hijas. Pero ¿qué pasó? ¿Te diste cuenta que el cromosoma no se ha dividido? Se conservó, ¿sí o no? Entonces ya te diste cuenta que en la primera división meiótica es donde hay la transformación de diploides a ploides. Y en la segunda no ocurre eso. Estamos claros en ese concepto. Luego, ahí se vuelven en espermátidas. ¿Ya? Son espermátidas. ¿Ya? Entonces, estas espermátidas aún no son espermatozoides maduros. No lo son. O sea, Fernando, la meiosis no me da los... No. Hay una fase que es esta, la espermiogénesis, esta. La espermiogénesis es la que me va a formar recién al espermatozoide normales o maduros, se llama, ¿no? Maduros. Y acá se forman, mira, un 23, acá tengo dos, mira, para ser mujer, acá tengo para ser hombre, ¿ves? Recién. Ese es el proceso de la espermiogénesis. Es sencillo, es papayita. Fernando, ¿qué me han preguntado? A este te han preguntado. A la espermiogénesis. Te van a preguntar, la espermatide, para ser espermatocito maduro, ¿qué proceso tiene que pasar? La espermiogénesis, o lo cambian, te dicen. Para que el espermatocito secundario, perdón, para que el espermatocito sea propiamente dicho maduro, ¿qué proceso tiene que ocurrir? La espermiogénesis. Es lo que te van a preguntar, ¿ya? Entonces, ahí estamos claros, ¿ya? Ya te hice aclaración de los cromosomas, ya tenlo en cuenta, porque ese 23 está contando al Y, ¿ya? Al Y o al X, ya lo está contando. Listo. Y este es un espermatozoide maduro. Correcto. ¿Qué tiene? Tiene su cabecita. ¿Qué tiene? Tiene su cuellito. Y luego tiene la cola. Pero la cola tiene partes. Tiene su pieza central. Acá tiene su pieza principal y bueno, su parte terminal de la cola, ¿no? ¿Qué es eso? Su parte terminal de la cola, ¿no? Ahora, la cabeza tiene ciertas estructuras. Por ejemplo, esto de amarillo que estás viendo es su acrosoma, ¿correcto? Todo esto es su cabecita, ¿no? Acá tiene su núcleo. Ahí está su núcleo, ¿no? Que está cubierto por su acrosoma. Tiene su cuellito. Entonces, esto de acá es parte de la cola, pero la pieza central es muy importante porque aquí aloja. La pieza central, chicos, aloja a las vainas de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? A ver, respóndame en voz alta y fuerte, gritando todos. ¿Qué hacen con el cuerpo? ¿Qué dan las mitocondrias? AT. ¿Y qué es ATP, Fernando? Es la energía. Le dan energía. Fernando me da energía.
Entonces, hay algo que tienes que tener en cuenta. Cuando el espermatozoide, bueno, fecundación, no sé si me toca con ustedes, pero cuando el espermatozoide fecunda, no entra todo. ¿Qué nomás entra? ¿Cuál? Solo la cabeza. O sea, las mitocondrias que tú tienes en tu cuerpo, ¿de quién son? ¿De mamá o de papá? ¿De quién? De mamá. Porque las mitocondrias del espermatozoide jamás ingresan. ¿Para qué decir? Para que se muevan nada más. Pero no ingresan, se degeneran. Ya, en la crosoma ocurren unas ciertas reacciones con ciertas sustancias que supongo que si me toca el tema de fecundación ya les explicaré para no marearlos, pero hace que esto se degenere y solo entre la cabecita y el núcleo. La cola con su cuellito como que se decapita y se queda nada más. No ingresa y esas se degeneran. Por lo tanto, toda tu energía que tú tienes en tu cuerpo es gracias a mamá. Ya, es gracias a mamá. Papá no aporta ahí, ¿ya? Papá no aporta. ¿Ya? Es triste, pero no aporta. ¿Ya? Entonces ya tienes eso. La cola es lo que le da el movimiento. Por eso es que dice que la cola es el que le da el movimiento al espermatozoide. Porque ¿dónde están las mitocondrias? En la cola. ¿Ya? Listo. Vamos a pasar a la ovogénesis. Listo. La ovogénesis, ¿ya? La ovogénesis, chicos, ya sabes, formación de, en este caso, de los ovocitos. ¿Qué vamos a ver? Es unas secuencias de acontecimientos por el cual la ovogonia, que es una célula germinal primordial, recuérdate, primordial es la que inicia todo, ovogonia, espermatogonia, recuérdate, se transforma a ovocito maduro, ¿correcto? ¿Cuándo inicia esto? Si bien es cierto, la espermatogénesis inicia en la pubertad, la ovogénesis no. La ovogénesis inicia antes del nacimiento. O sea, antes de que tú nacieras, ya estabas teniendo tú estabas iniciando tu proceso. Todas las mujeres, ¿ya? Pero se detiene, ¿ya? Se detiene. Inicia hasta cierto punto y luego se detiene. ¿Para qué? Para ser continuado en la pubertad. Pero ya inició, ojo, eso tenlo claro, ¿ya? Continúa en la pubertad y se continúa ¿hasta dónde? Hasta la menopausia. ¿Cuánto tiempo vive el ovocito? 24 horas. O sea, que tiene 24 horas para ser fecundado. Si en 24 horas no se fecunda, él se muere. ¿Ya? Pero ¿quieres más exacto? Nivel pro, 12 horas. El ovocito una vez que sale, solo espera 12 horas. Le dice, solo te voy a esperar 12 horas, yo no te espero más. Si quieres, bien, si no, no. Si en 12 horas la fecunda, ocurre el embarazo. Si no la fecunda, él no te acepta después. Él se dice, no, ya no te demoraste mucho. Ya no te acepta. Ya, pero tiempo de vida es 24 horas. Pero las literaturas te van a decir que solo le espera 12 horas. ¿Ok? Listo. En el periodo de vida prenatal, es antes del nacimiento, inicia la ovogonia, ¿no? Que prolifera mediante mitosis varias ovogonias, varios ovocitos primarios. Forman varios, bastantes. Ya, porque la mujer una vez que nace ya no vuelve a formar. Por eso es que a las mujeres sí se le puede hacer su recuento de ovocitos y saber cuántos todavía tienes. Pero una vez que naces ya no vuelves a formar. Ya, el hombre sí. El hombre sigue formando espermatozoides, pero la mujer no. Una vez que naces, ¿sabes qué? Hasta acá no va a formar. Si formamos 10.000, con 10.000 te quedas. Y eso te va a servir para toda tu vida. Pero sí se forman un montón, que ahorita le vamos a ver. Entonces, por medio de la mitosis pasa a ser ovocito primario. Y es el ovocito primario el que realiza la primera meiosis. Pero mira lo que te dice acá, que se detiene en profase hasta la pubertad. O sea, todas las mujeres ¿con qué nacen? Con ovocito primario. Y se detienen ahí. Naciste, ahí lo detenemos.
hasta la pubertad. ¿Estamos claros? Listo. Hay un concepto que se llama ovocito primario, células foliculares. A ver, vamos a ponerle otro colorcito. Ovocito primario, células foliculares aplanadas, forman el folículo primordial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos ovocitos primarios tienen unas células foliculares, que son estas, miren. Estas células foliculares. Son por estas células foliculares que el ovocito agarra y se detiene. ¿Por qué? Estas células foliculares segregan una sustancia denominada inhibidor de la maduración del ovocito. ¿Correcto? Esta la van a decir, ¿sabes qué? Ya naciste, segrega esta sustancia y ¿sabes qué? Cuando tengas 12 años, que es lo normal, 12 años, recién te activas. ¿Correcto? Es por eso, perdón, no es porque se detiene porque se le da la gana, no es porque existe algo que es segregado por las células foliculares, en este caso es inhibidor de la maduración del ovocito. Él es el responsable de que se detenga, ¿correcto? Vamos. Entonces, eso pasó antes de tu nacimiento, naciste, listo, naciste, ya, naciste, creciste, gateaste, corriste, caminaste, fuiste a tu jardincito, a la cuna, todo lo que... Y llegaste a tus 12 años, a tu pubertad. Listo. Tu postnatal. Estás en la pubertad, Fernando. Listo. En la pubertad, esa sustancia le dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegaste, te tienes que ir. Y se va. Y comienza a ser el ovocito secundario. ¿Correcto? El ovocito secundario. Más el primer corpúsculo polar. ¿Ya? El corpúsculo polar van a ser sustancias que luego se van a degradar, no tienen mucha importancia, ¿ya? Listo. Fernando, ¿y por qué se forma el corpúsculo polar? Es porque uno de los ovocitos, que deberían ser dos, se lo come al otro, o sea, le quita más nutrientes, más citoplasma, entonces el otro no se desarrolla. Es como un ovocito secundario, pero mal hecho. ¿Me entiendes? Es por eso que la mujer, ¿qué produce? El hombre produce de uno, sale cuatro, ¿sí o no? Pero la mujer del uno, sale uno. Fernando, ¿por qué? Porque todo lo demás está mal hecho. Y por lo tanto se degrada, solo queda uno. Ya, esa es la primera diferencia que tienes que entender. El hombre forma de uno, forma cuatro. Pero la mujer de uno solo forma uno. Pero si hay las otras divisiones, el detalle está que están mal hechas. Entonces se van a degradar. Y solo queda uno. ¿Correcto? Entonces, mira, luego, ¿qué inicia? Inicia la segunda meiosis. Pero esta segunda meiosis es detenida. O sea, Fernando, ¿tú me dices que la mujer para deteniendo su proceso? Sí, para deteniendo. ¿Por qué la detiene? Se detiene en metafase. No te olvides esto, es pregunta de examen. Lo detiene en metafase, o sea, hace su segunda, si hace segunda división meiosis, sí la hace. Porque hay literaturas que te van a decir, no, no hace. Se queda en ovocito primario, no hace, no hace. Pero sí hace metafase, sí hace meiosis 2, pero la detiene en en metafase. ¿Por qué? Porque tiene que esperar la fecundación. Si hay fecundación, el ovocito se vuelve un ovocito fecundado más su segundo corpúsculo polar. Gracias, gracias. Más su segundo corpúsculo polar. Ya te dije que el corpúsculo polar es lo que está mal hecho. ¿Correcto? Entonces tienes que tener esas en cuenta en qué fase. Recuérdate lo primero. La primera meiosis se detiene en profase y la segunda meiosis en metafase. La primera se detiene ¿por quién? Por el inhibidor de la maduración del ovocito. Y la segunda, porque tiene que haber fecundación. Si hay fecundación, se vuelve un ovocito fecundado. Si no, no. ¿Correcto? Listo. ¿Qué te dice acá? Y es lo que te estaba hablando. Todas las ovogonias, préstame atención, se desarrollan en ovocito primario antes del nacimiento. Ninguna después. Es decir, si a ti te extraen todos tus ovocitos primarios, ya no puedes volver a producir. Te quedas estéril, infértil.
Ya no puedes volver a producir. ¿Qué más? Una niña recién nacida, o sea, un recién nacido, en el ovario, ¿cuánto aproximadamente hay de ovocitos primarios? O sea, todo ese tiempo, ¿cuántos se producieron? 2 millones. Ah, pero no tengo 2 millones sola para toda la vida, para 5 vidas, dices, ¿no? Pero ¿qué pasa? A la adolescencia solo llegan 40.000 ovocitos primarios. Porque, ¿por qué se mueren? Por regresión. Ya se degenera. Pero de esos 40.000 que llegan, ¿cuántos ovulan? ¿Cuántos llegan a ser en sí ovocitos secundarios? O sea, con capacidad de ser fecundados, solo 400 aproximadamente, ¿ya? Llegan a ser ovocitos secundarios. Y fecundado, depende de cuántos hijos quieres tener, pues, ¿no? ¿Quieres tener 5? 5 van a fecundar, ¿no? Depende de cuántos hijos. Fecundado, solo algunos o ninguno. ¿De quiénes depende? De la cantidad de hijos, ¿no? De la cantidad de hijos. Y acá te decía lo que te decía. El ovocito es fecundado antes de haber transcurrido las 12 horas de ovulación. Ya, eso es un concepto que hay que tener en cuenta, ¿ya? Si bien es cierto, vive 24 horas, pero solo te da capacidad para fecundar los 12 horas, ¿ya? Entonces, acá tienes el concepto, ¿no? Tienes tu ovogonia que forma ovocito primario en tu folículo primordial. ¿Cuánto tienes? Mira, 46XX. Correcto. 46XX. Listo. ¿Qué más? Estos ovocitos primarios siguen desarrollándose, siguen creciendo, ¿no? Siguen haciendo. Luego hacen su ovocito primario, ¿no? Pero acá es algo muy característico. Recuérdate que el ovocito primario es detenido, pues, ¿no? Por eso es que como no se completa, conserva su material. Conserva su material, ¿no? Entonces, recién cuando realiza su primera división meiótica, o sea, lo finaliza, pasa a ser un ovocito secundario, ¿no? Que es así. A ver, 23X. ¿Correcto? Entonces, ahí recién pasa a ser, con la primera división, pasa a ser haploide, ¿no? Y realiza su segunda división, ¿correcto? Su segunda división. Y en la segunda división va a seguir siendo haploide. Pero la segunda división también va a ser detenida, ¿no? Va a ser detenida. ¿Por qué? Tiene que esperar la fecundación, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, de este 1 sale 1 nomás. ¿Ya? Porque lo demás, como el otro le come más, se degenera, ¿ya? Solo se forma uno. Entonces, son las divisiones meióticas las que lo vuelven haploides, ¿ya? Si te das cuenta, estas que generan solo 23X, nada más 23X. Es que no puedes sacar la Y, porque su configuración normal es 46XX. ¿Entiendes? No hay Y, entonces no puedes sacar la Y, ¿ya? Entonces, esto sería un ovocito. Estas celulitas que lo rodea como una corona son células foliculares llamadas corona radiada. Tiene su citoplasma, tiene su núcleo y su zona pelúcida. Estas corona radiada y esta zona pelúcida son lo que impide la fecundación. O sea, aquí es donde ocurren los cambios químicos que tiene que haber para que estos se puedan degenerar y permitan el ingreso. Y es más, esta zona pelúcida, una vez que ingresa un espermatozoide, se cierra, lo encapsula para que nadie más ingrese. Ya es bien especial, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Miren. Las diferencias van a ser muchas, chicos, pero a grosso modo, a ver, ¿cuál de las dos imágenes? Ya, mira.
La primera. Tienes el ovocito primario y el espermatozoide. Ambas van a ser células haploides. Obvio que el espermatocito va a ser del hombre y el ovocito de la mujer, ¿correcto? Nutrientes. El ovocito reserva su propia nutrición. En cambio, el espermatozoide no. Lo hacen las células Sertoli, ¿no? En este caso, los fluidos del semen. El tamaño, el ovocito es más grande, 100 micras. Ya. En cambio, el espermatozoide tiene 50 micras. Lugar de formación lo produce el ovario. En cuanto a los espermatozoides, los túbulos seminíferos. ¿Cuánto se libera de ovocito por mes? Es uno por mes nada más. En cambio, los espermatozoides por cada eyaculación se liberan entre 300 y 500 millones por eyaculación. Ya, por eso es que los hombres siguen produciendo, la mujer ya no. ¿Ok? Mira, la cantidad producida por meiosis solo se forma uno, te decía. En cambio, el espermatozoide forma 4. Viabilidad, o sea, ¿cuánto tiempo vive? De 12 a 24 horas. El espermatozoide vive hasta 3 días. El ovocito, algo característico, no presenta movilidad. Movilidad. Fernando, ¿y si no presenta movilidad, si mi ovario está acá y mi trompa de falopio está acá y el ovocito tiene que llegar de acá para ser fecundado la trompa, ¿cómo lo hace si no se mueve? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién me responde? Por $1.000.000. 1, 2, 3, ya perdieron el millón. Por los cilios. La trompa uterina tiene cilios, o sea, son unos pelitos que hacen giren. Va girando, gira nomás. Los pelitos los desplazan. Así se desplaza. Vamos. Listo. Acabamos. Sencillo, ¿verdad? Conceptos claros. Vamos. Ciclo menstrual. Ciclo menstrual es papayita, chicos. Avancemos un poco más rápido. Ciclo menstrual. ¿Qué involucra el ciclo menstrual? Es el proceso por el cual el ovocito madura, experimenta ovulación y se introduce a la trompa uterina. Ya sabes que carece de movilidad, pero ya sabes cómo llega a la trompa uterina, ¿correcto? ¿Qué es importante del ciclo menstrual? ¿Cuánto tiempo dura? Es relativo de cada mujer, pero en promedio siempre se toma 28 días. Hay rangos de 23 a 35 días, ¿correcto? ¿Cuándo inicia el ciclo menstrual? El primer día del sangrado, ¿ya? Siempre es el primer día del sangrado. ¿Qué cosas participan acá? Dos hormonas muy importantes, el estrógeno y la progesterona. ¿Quién me aporta estrógeno? Los folículos ováricos. ¿Quién me aporta progesterona? Es el cuerpo lúteo. ¿Ya? Un dato extra del cuerpo lúteo es el que mantiene el embarazo, ¿ya? Cuando hay fecundación. ¿Quién es el que mantiene el embarazo? Todos conocemos a la placenta, que es el responsable, pero ¿tú crees que se fecunda y al toque hay placenta? No. La placenta se forma a las 20 semanas, más o menos. Entonces, ¿quién es el que se coge esa chamba? Es el cuerpo lúteo. ¿Y cuál es la hormona que tiene que estar presente en el embarazo? Es la progesterona. No te olvides. Esta es la hormona que está presente en el embarazo, que hace que todo se haga realidad. ¿Correcto? Y estas hormonas van a ocasionar cambios cíclicos en el endometrio, que ya vamos a verlos. Listo. Hay ciertos conceptos antes de ver un gráfico para explicarles que tienen que tener claro. Por ejemplo, polimenorrea, oligomenorrea primero, ¿ya? Oligomenorrea es cuando regla mayor de 35 días, ¿ya? Ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Las personas que padecen de síndrome de ovario poliquístico, a veces hay meses que ni reglan, ¿ya? Hacen una oligomenorrea, ¿no? La polimenorrea, ¿ya?
menor de 21 días. Hipermenorrea es muy abundante, o sea, sangrado muy abundante. Hipomenorrea, pues poco abundante, ¿no? Dismenorrea, ¿qué es? Es el dolor de la menstruación, tus famosos cólicos, ya los famosos cólicos. Mira, acá tiene el concepto de lo que es hipermenorrea, es cuando hay sangrado abundante. Pero metrorragia es el sangrado en intervalos. ¿Qué quiere decir? Un día sangra, un día no, un día sangra, un día no. En cambio, la hipermenorrea es el sangrado constante. Ya, las diferencias. Este de acá, por último, esto, ¿no? Menometrorragia, sangrado irregular excesivo, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? Recuérdate. En sí, para fines de exámenes, solo tomamos dos fases. La fase proliferativa, vamos a cambiar perdón, tres fases, ¿ya? La fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretoria. Fernando, la fase isquémica, la fase de embarazo. eh, si quieres profundizar más tus conocimientos, en sí son 5 fases. En sí son 4. Va a depender si aumenta a 5 o no, si hay embarazo, ¿no? Pero en sí son 3 fases que vas a encontrar en todas las literaturas. Pero en sí, si quieres más específico, hay una fase más, ¿ya? En la fase menstrual, ¿qué es? Es cuando ocurre el sangrado, que aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura? De 4 a 5 días, ¿ya? Luego sigue la fase proliferativa. Proliferativa dura 9 días. Acá, ¿qué hay? ¿Qué hormona predomina? Es el estrógeno. Que hay un crecimiento folicular, ¿ya? La fase luteínica o fase secretora o fase progestágena también se llama, ¿ya? Dura aproximadamente 13 días. ¿Qué se forma acá? Hay formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se degenera cuando no hay embarazo, ¿ya? Pero si produce embarazo es el que se va a encargar, ¿ya? Y a su vez, ¿qué hace el cuerpo lúteo? Segrega esta hormona, la hormona de progesterona, ¿ya? Si no se produce fecundación, pasamos a la fase isquémica. ¿Qué es eso? Que reducción de todas las hormonas. Por lo general, la fase isquémica es un día antes de que te venga la regla, que es donde todas las hormonas caen y produce la regla, ¿correcto? Pero si hay fecundación, vamos a la fase de embarazo y bueno, los ciclos menstruales, ¿no? Durante 9 meses. ¿No? Entonces, este gráfico, muy bonito, préstame atención. Listo. Día primero, mira, día 1, día 5, es el día 14, bueno, este es el día 28. Acá vamos a tomar día 27, listo. Y acá, bueno, la otra vez la fase menstrual, ¿no? Ya. ¿Qué quiero que... Mira, la primera fase, que es primera fase, es la fase menstrual. Mira, dura 5 días, es donde caen todas las hormonas. Tú te... ¿no? Y tú, en este... ¿yo? Dura aproximadamente 5 días. Esta fase cae. ¿Responsable quién son? Las células foliculares. Estas van a comenzar a segregar ¿qué? Estrógeno. Ya, ¿y este estrógeno qué va a hacer? Mira, ¿qué le hace a tu endometrio? ¿Qué lo ves? ¿Más pequeño o más grande? Lo hace crecer y eso se llama fase proliferativa. Otros lo llaman fase estrogénica. ¿Qué hormona predomina ahí? El estrógeno. Esa es la pregunta de examen. ¿Qué hormona es predominante en la fase proliferativa o fase estrogénica? No te pone fase estrogénica, sería fase, ¿no? Fase proliferativa, el estrógeno. Es el que comienza a hacer crecer el endometrio, ¿no? Luego llega el día 14. En el día 14, esta hormona, mira, la luteinizante se llama, es la responsable de que haya ovulación. Ya hay ovulación. Entonces el ovocito sale, mira, sale, ¿correcto? ¿Quién es la hormona responsable de la ovulación? La LH, que es la luteinizante.
luteinizante. Ya es la hormona responsable de la ovulación. En el día 14 ocurre la ovulación. Entonces, pasamos a una fase luteínica, fase progestágena, lo mismo, ¿ya? Y acá, ¿quién va a predominar? La progesterona. ¿Te diste cuenta que acá el ovocito salió de algo? Mira, ¿dónde estaba? Mira, acá mira dónde está el ovocito. Está dentro de algo, ¿sí o no? Y acá sale, al otro lado sale. Pero si te das cuenta que de donde salió, dejó algo, ¿sí o no? Esto. Dejó esto, ¿sí o no? Sale y deja esto. Y eso que deja se forma en el cuerpo lúteo, mira. Y este es el que va a segregar que la progesterona. Es el cuerpo lúteo el que segrega progesterona. ¿Ya? Y la progesterona, pues en sí segrega progesterona y estrógeno, pero principalmente la progesterona, ¿ya? Y la progesterona lo hace crecer, mira. Lo hace crecer, lo hace crecer. Como no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se muere. Mira, que de primero saben, no hay fecundación, me muero. Se mata. Una cruz le vamos a poner acá. Se mata. Y al morir, ¿qué pasa? Todo cae, ¿ve? Caen las hormonas. Y volvemos a regresar, ¿qué? A la fase menstrual. Ahora, hay un concepto que le llaman, así te van a enseñar en todos los libros, ¿ya? Fase menstrual de 1 a 5 días, de 5 a los 14 días la fase proliferativa, de 14 a los 27 días tenemos la fase luteica, fase progestágena, hasta los 28 días, perdón, de 14 a los 28 días. Pero hay cierta literatura, si quieres más específico, un día antes de los 28 días es la fase isquémica, que es donde todas las hormonas caen, ¿ya? Y obvio, y luego, ¿qué hace? El ciclo se repite. Entonces, ¿qué tienes que saber? ¿Qué hormonas actúan en cada fase? En la fase proliferativa, el estrógeno. ¿Quién lo da? Las células foliculares. En la fase luteínica o fase progestágena, pues la progesterona. ¿Y quién es la hormona encargada de la ovulación? La LH, la luteinizante. Esas son preguntas de examen. Es lo que tienes que saber, nada. ¿Ya? Listo. Bueno, este es un tema en sí sencillo. La verdad, como les dije, no es preguntado. Solo vamos a tocar puntos claves e importantes nada más. ¿Ya? Ya. ¿Qué son los anticonceptivos, no? Entonces, son los métodos que, ¿qué objetivo tienen? Prevenir el embarazo, ¿no? Entonces, ¿para qué es? Para prevenir el embarazo, ¿no? En mujeres sexualmente activas, ¿correcto? Sexualmente activas. Entonces, los anticonceptivos existen de varias formas. Tenemos de barrera, tenemos químicos y tenemos hormonales. Por ejemplo, de barrera, ¿cuáles son de barrera, chicos? El condón. Hay condón para mujer y hay condón para hombre, ya saben, ¿no? Químicos, por ejemplo, los espermaticidas, ¿no? Yo he visto que vienen estos en ovulitos, son espermaticidas, ¿ya? Y los hormonales, por ejemplo, los anticonceptivos orales, ¿no? Los anticonceptivos orales, tienes los implantes, esos dispositivos que van subtérmicos, ¿no? Implantes subtérmicos. ¿Y quiénes más tienes? Y tienes, por ejemplo, en de barrera también vas a tener la T, ¿ya? La T, el DIU. Pero hoy el DIU está en ambos lados, por ejemplo, dispositivo intrauterino. Si es de cobre es de barrera, pero hay DIUs también ya hormonales, o sea, que segregan hormonas, también estarían en los hormonales, ¿ya? Pero inicialmente fueron de barrera. ¿No? Pues tienes los implantes, tienes los parches, ¿no? O sea, a base de hormonas, estos son a base de químicos, son a base de barrera. Entonces, ¿qué anticonceptivo es ideal para cada mujer? Pues hay que hacer una valoración en cuanto respecto a la comodidad, a las patologías que la paciente presenta. Por ejemplo, si es una persona que tiene trombosis venosa profunda, no puede usar hormonales. Si es una persona que tiene miomas, no puede usar hormonales, su mioma crece más también.
sea, eso hay que evaluar en alguien para usar un anticonceptivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas personas se recomienda siempre los de barrera, el DIU, el condón, ¿no? Entonces, son los que siempre se van a recomendar. Acá ya los vimos, miren, ya les había dicho, existe el condón, este es de barrera, el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, el DIU, ¿no? El dispositivo de cobre. Hoy en día el DIU hay de cobre, hay de plata y hay hormonal también ya, ¿no? Ha avanzado, ¿no? Y es un muy buen anticonceptivo, al menos este, es muy bueno en aquellas personas que tienen comorbilidades, que tienen alguna afección, se recomienda el DIU, ¿ya? ¿Y qué es la ventaja? Que dura de 8 hasta 10 años, tiempo, ¿no? Que dura, ¿no? Entonces, las inyecciones también anticonceptivas, las que hay de 1 mes y hay de 3 meses, ¿no? Pero eso es una carga hormonal abismal al cuerpo, ¿no? Entonces, tienes los implantes que van acá en el brazo, los colocan, los implantes. Hoy en día el MINSA también reparte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo que se maneja? Es que toda gestante o toda parturienta o puérpera que da luz en el hospital sale con su anticonceptivo. No puede salir sin su anticonceptivo. Toda sale. Escoge. El gobierno ya da DIU implantes, da T de cobre. Si tú vas por la manera particular, el DIU te vale pues 300, $400. ¿Te dura cuánto? Perdón, el DIU no te vale así, te dura 8 o 9 días. El implante te vale aproximadamente igual, te dura 3 años. ¿No? Entonces, va a depender de acuerdo a la evaluación, ¿no? En sí, la comodidad de la persona. Si la persona no tiene ningún factor de riesgo, puedes coger el que mejor se le acomode, ¿no? Hay unos que se llaman naturales, que en sí no se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, el coito interrumpido, calendario de días, ¿no? El método de ritmo, ¿no? Pues no, esos no se recomiendan, ¿no? Estás dejando a Diosito, nomás dices, ¿no? Entonces, los parches tienes, ¿no? El diafragma también tienes, ¿no? Bueno, y por último, si quieres permanente, pues ahí está la cirugía, ¿no? En hombres la vasectomía, ¿no? En la mujer es la ligadura. O sea, son irreversibles. Pero yo les cuento un caso particular. En mi internado, yo tuve una paciente que le hicieron ligadura de las trompas. ¿Ya? Le ligaron las trompas. O sea, ¿podía embarazarse? Ya no, ¿sí o no? Porque ya le han ligado, le han cortado las trompas. ¿Dónde va a salir el ovocito? ¿Cómo va a pasar el espermatozoide? Pero ¿sabes que vino y dijo que estaba embarazada? Y vino a reclamar. Todo que ustedes me han dicho que no podía embarazar, ahora resulta que me he hecho una prueba y estoy embarazada. Hicimos ecografía, ahí está el bebé, feliz ahí. Fernando, ¿qué pasó? No existe, de ahí yo parto ese concepto, porque antes se decía que el 100% seguro eran las cirugías. ¿Ya? Decían, 100% seguro, no puedes quedar embarazada. Todo lo demás es 99.5, 99.8. El que es más efectivo es el implante. Ese tiene 99.9, si no me equivoco. Ya es el más efectivo, por decirte, para prevenir un embarazo. Pero todos tienen un margen de error. Antes se decía que las cirugías eran 100%, pero hoy en día se sabe que no sé cómo hace el cuerpo, pero lo cortaste, pero ese es condenado y se reconecta. Y te vuelves embarazada. ¿Ya? Me ha pasado, por eso les digo que me ha pasado. Viene una señora molesta a reclamar. Ya tenía 5 hijos, no quiere más hijos, dijo. ¿No? Entonces es lógico, ¿no? Entonces la de elección, pues se evalúa el estado general, el número de parejas, el deseo de, ¿no? Es relativo, ¿no? Ya les dije, hay naturales, está el DIU, están los de barrera, están los hormonales, están los químicos, ¿no? Que ustedes cojan. Bueno, en sí, esta literatura que está aquí ya es para que lo puedan leer en casita, puedan conocer un poquito más, ¿no? Pero, como siempre he dicho, que a grosso modo ya les hemos explicado, los anticonceptivos químicos, los anticonceptivos hormonales, hago hincapié porque son los que sí te van a preguntar, las pastillas, los implantes, los parches, el anillo y las inyecciones. El que tú escojas el que te acomode, ¿no? Bueno, ya acá te va a definir las pastillas, son las que toman diarias, ¿no? Uno por día vas a tomar por 21 días, descansas 7 días y luego repite. Inicia a tomar el primer día. El implante, ya te dije, este te dura 3 a 5 años, ¿no? Y te olvidas de tomar pastillas, te la pones y listo. Este es el que tiene un 99.9, si no me equivoco, ¿ya? Es el más efectivo, ¿ya? De todos los anticonceptivos es el más efectivo. Obvio que
separando la cirugía, ¿no? Luego tienes las inyecciones, pues estas vienen de 1 mes y tienes de 3 meses, ¿no? El que te acomodes. Si te pones de 3 meses, no hay regla por 3 meses, ¿ya? Si te pones de 1 mes, sí vas a estar arreglando, ¿ya? Bueno, los parches son lugares que se tienen que colocar en donde no hay flexura. Por ejemplo, la espalda, la zona glútea, donde no se puede flexionar, ¿no? El dispositivo intrauterino, el DIU, ya les dije, hoy en día existe té de cobre, que es el tradicional, existe té de plata y existe la té hormonal también. O sea, con anticonceptivos, con hormonas, ¿ya? Hay un anticonceptivo nuevo, que es el Basagel, que es para hombres. Dura aproximadamente 1 año, si no me equivoco. Y esto de acá lo que hace se inyecta en el conducto deferente una sustancia que impide la eyaculación. Entonces ya no hay eyaculación. Y se dice es reversible, o sea, le sacas luego, ¿quieres volver? Sacas la sustancia y ya está, ¿no? Ya está. Les preguntan la novia. Ya, sí, ya, listo. Y ahí, bueno, pues eso sería todo, chicos, con respecto al tema. Igual las diapositivas las tienen presentes, repasen las preguntitas y ya, pues, estaríamos viéndonos el día de mañana, ¿ya? Sería todo.